Vamos a dar principio a la reflexión de esta hora y vamos a tener nuestra Biblia para leer en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos, quiero que lo digamos con absoluta convicción. Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Ahora vamos a decirlo con certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y digámoslo con plena seguridad. Dios, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que tu enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si me lo permiten, vamos a compartir nuestra pantalla para poder hacernos aquí a un ladito, luego un poquito más grandes y luego así nos ponemos. Quiero platicarles, hermanos, acerca de un personaje que nació en la República de Colombia, en el país de Colombia. Este personaje es un escritor, un autor de canciones muy populares que se empezaron a poner de moda allá por los años 45, 50, 60 del siglo pasado. Su nombre fue Crescencio Salcedo Monroy. Repetimos, este compositor de canciones populares nació en Colombia y su nombre fue Crescencio Salcedo Monroy. En la provincia donde él nació es una pequeña población llamada Palomino, que corresponde al corregimiento de Pinillos, cerca de la ciudad de Bolívar. Este nacimiento de Crescencio tuvo lugar el 27 de agosto de 1913, es decir, ya tiene más de un siglo que nació este Crescencio Salcedo. Y él murió en la ciudad de Medellín, también Colombia, en 1976. O sea que ya tiene también 50 años que murió. Y como dijimos al principio, fue un compositor colombiano. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque dentro de la obra de Crescencio Salcedo, él es considerado el autor de El Hombre Caimán. Esta pieza, esta melodía, tuvo su auge allá por 1950. El Hombre Caimán. Y esto le dio fama al cantautor colombiano José María Peñaranda, porque él fue el que interpretó el Hombre Caimán, esa canción de Se va el caimán, se va el caimán. Bueno, y más adelante precisamente se conoció de esta manera, Se va el caimán. Pero también tiene en su haber, como parte de su acervo en cuanto a melodías compuestas, también es de su autoría la famosa canción de Mi Cafetal, que cantaban nuestros padres allá por los años 50, 55, 60, Mi Cafetal, ¿no? Y esta canción en México la hicieron famosa los Panchos, que fueron los intérpretes de Mi Cafetal. También la grabó Tony Camargo, acompañado de la orquesta de Rafael de Paz. Otra de sus composiciones de Crescencio Salcedo fue el clásico tema navideño y de fin de año, precisamente, que se llama El Año Viejo, que también en diciembre de este año seguramente se va a volver a cantar en muchos lugares y aún en muchas casas de gente cristiana, pues también lo cantan el año viejo. Bueno,
esos que pondrán sus cassettes para oír el año viejo, pues sepan que lo compuso Crescencio Salcedo Monroy allá por 1955 en Colombia. Y bueno, este himno se ha escuchado, esta canción se ha escuchado en todos los países de habla hispana e interpretado por un sinfín de orquestas. Pero lo que, para efectos de esta plática y reflexión que vamos a tener, me interesa que ustedes sepan que también es el autor de la múcura. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción típica, muy guapachosa de la múcura, en donde una jovencita, una muchachita, una doncella, de las que se acostumbraba en el pueblo judío, que eran las encargadas de ir a traer el agua? Esta muchachita no podía con su múcura cargada de agua, ¿no? Y pues la ponía en el suelo porque le decía a su mamá que no podía con ella. Finalmente alguien le aconseja que llame a San Pedro para que le ayude a llevarla, pero resulta que San Pedro le rompe su mucurita de barro, ¿no? En donde llevaba el agua. Bueno, esta canción, La Múcura, fue hecha por Crescencio Salcedo Monroy allá en Colombia, un país pues muy apreciado por muchas personas mexicanas, sobre todo del pueblo cristiano, porque tenemos grandes amigos, consiervos allá en Colombia, y aunque no estén en Colombia, sino que estén en Estados Unidos, pero son gente que tenemos mucho aprecio. Yo en lo particular admiro y aprecio mucho al ya finado, aprecié mucho al ya finado Luciano Jaramillo, el, el que fue el director de Ministerios Hispanos de la International Bible Society, y que yo tuve el privilegio de ser invitado por él a predicar en su iglesia allá en Miami. Bueno, de allá de Colombia fue este siervo de Dios que primero fue sacerdote cura, después se convirtió a la fe de Jesucristo, a la verdadera fe de Jesucristo, y más adelante se convirtió en un coordinador de los lingüistas para llevar a cabo la traducción de la nueva versión internacional. Sabemos que él está con Dios, que él está con el Señor, y además dejó un acervo cultural de muchos libros escritos, entre los que destacan Las Cartas de Jesús, que es un libro muy interesante y que recomiendo que lo lean. Bueno, pues Crescencio Salcedo es el autor de la música y de la canción La Múcura, de esa jovencita que no podía cargar su mucurita de barro y que le pesaba mucho. Miren, aquí tenemos el ejemplo de las múcuras. Una múcura, dice en nuestra hoja, nuestra vista transparente, dice que una múcura es un recipiente de barro arcilloso de la familia de los cántaros. Ya encontraron la razón porque vamos a leer Juan capítulo 4. La múcura es de la familia de los cántaros, similar a la botija de tamaño mediano, con largo y estrecho cuello y pie esferoide, como en las ollas. Es una vasija precolombina usada para recoger, beber y almacenar agua. Muy bien, pues ya conocimos de cerca qué son las múcuras, ya conocimos de cerca quién fue el autor de esa melodía, y bueno, ahora si me lo permiten, entonces ya dejamos de compartir nuestra pantalla para que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el 15. Voy a hacer la lectura, mis hermanos, y si ustedes tienen su Biblia, por favor, síganme la lectura con su vista. Juan capítulo 4, del versículo 4 al 15. Dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Acuérdense ustedes, hermanos, que José fue reconocido por su padre Jacob como el primogénito.
haciendo a un lado a Rubén, que era el primogénito de Jacob, por la razón que ustedes ya conocen, porque se subió al lecho de una de las concubinas de su padre Jacob, lo mancilló, se acostó con la mujer de su papá, y entonces Jacob le quitó la primogenitura y se la dio a José, y recayó en los dos hijos de José, en Efraín y Manasés. Más adelante en la escritura se reconoce a Efraín como el primogénito, y al cual Dios, nuestro Dios, lo amó desde que era un muchacho y lo atrajo con lazos fuertes de amor. ¿Por qué? Porque Jacob le dio a Efraín y a Manasés, los hijos de José, la primogenitura que le correspondía a Rubén. Bueno, dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, tal era como la hora sexta. Se sentó junto al pozo, así, dice textualmente el texto, así se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Ahí tenemos el primer asunto interesante que debemos platicar. Primero, me gusta mucho este texto porque hagan de cuenta que iniciamos con uno de las canciones, de los himnos de Jesús Adrián Romero, ¿no? Cansado del camino, tal y como dice el texto. Entonces Jesús, cansado del camino, pero dice la melodía de Jesús Adrián, sediento de ti. Y aquí dice el texto que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob y era como la hora sexta. Y sí, sediento también porque le dijo a la mujer, dame de beber. Si no hubiera tenido sed, no le hubiera pedido agua. Pero el punto principal aquí que yo quiero resaltar es de un Jesús cansado. Más humano no podía ser, hermanos. Más lleno de la característica de nosotros, los seres humanos, no podía ser más que en un Jesús que se cansa por tanto camino. ¿Cuántas millas caminaba Jesús? Bueno, aquí él caminó de Judea hasta Samaria, pero no era cerca, hermanos. Era una distancia que yo creo que a cualquier hombre, por muy corpulento o acostumbrado a caminar, le cansaría. Pero en Jesús, hermanos, yo siempre me lo imagino un Jesús sin ningún gramo extra de grasa. Tanto caminaba que su cuerpo fuerte, pues más o menos 32 años tendría, un cuerpo vigoroso, lleno de salud, sin ningún gramo de grasa más que la indispensable en sus brazos, en su dorsal, en su tórax, la grasa necesaria en sus piernas, es decir, pero nada en extremo, nada extra de lo que su cuerpo requería. Así me imagino yo a Jesús, con una sonrisa amable, con una mirada enternecedora, capaz de derretir al corazón más duro por el pecado, pero que ante la mirada serena, transparente, tranquila del Hijo de Dios, ese corazón se ablandaba y decía, Señor, ¿qué quieres que haga para ti, Señor? Aquí estoy yo, gracias por mirarme. Tu mirada me ha hecho ver lo profundo, lo intenso del amor que hay en tu corazón. Y si me permite, Señor, me voy a sumergir, me voy a meter a esa ternura, a ese amor, porque quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. Pues ese Jesucristo de ojos tiernos, de mirada dulce, de hablar suave, tranquilo, mesurado, que solamente sabía explotar con voz fuerte y tronante cuando el caso lo meritaba, como cuando haciendo
como tipo látigo con las cuerdas, azotó las mesas de los cambistas y tiró las sillas de los vendedores de palomas y las mesas. Bueno, pero ese Jesús, hombre, también cansado del camino, sediento de ti, como escribe Jesús Adrián Romero, y le dice a la mujer, dame de beber. Pero, hermanos, ¿qué notan ustedes allí en el versículo 6? Que dice que era como la hora sexta. Desde siempre, hermanos, hemos escuchado palabras más, palabras menos, de la inmoralidad de esta mujer samaritana. La vileza de su vida, porque siempre nos han hecho creer que realmente ella tuvo 5 maridos y que ahora vivía en fornicación o en adulterio con un hombre que no era su marido. Y sembraron eso en nuestra cabeza, hermanos. Lo pusieron en nuestro corazón. Y esas personas no eran capaces de investigar, de escudriñar la Biblia. No eran capaces esos maestros de irse un poquito más allá atrás. ¿Qué quiere decir cuando dice la palabra de Dios y que Jesús le dice a la mujer samaritana, llama a tu marido? ¿Qué quiere decir, no? Bueno, el caso está que para explicarnos que la mujer iba a la hora sexta por el agua, es para decirnos que iba ahí porque le daba mucha vergüenza, porque la gente de Samaria y de la ciudad de Sicar sabían su condición de inmoralidad y de vileza, porque había tenido 5 maridos y no sé, a lo mejor se divorció, nos contaban así, a lo mejor se divorció, a lo mejor enviudó. El caso que ahora vivía con un sexto que no era su marido y que quizás estaba viviendo en fornicación, en adulterio, pero que ante los ojos de Dios nada de la maldad y del pecado de las mujeres y de los hombres es pasada por alto, sino que el Señor luego, de una forma radical, yéndose hasta la raíz, hasta el meollo del asunto, así le dijo, llama a tu marido. Y eso nos lo explicaban en razón de que esta mujer fue a la hora sexta, porque erróneamente, mis hermanos, erróneamente, esos maestros y tú, hermano, que sigues pensando igual, quiero que sepas que la hora sexta no son las 12 del día. La hora sexta en el Evangelio de Juan, conforme al horario, al tiempo del horario que él adoptó a describir su Evangelio, la hora sexta eran las 6 de la tarde. ¿Cuál sol? Casi se había ocultado el sol. Sí, era la hora postrera en la cual las mujeres a las 5 de la tarde dejaban de ir por el agua. Pero hermanos, aquí hay una cosa que tenemos que recordar. Normalmente a las doncellas se les mandaba por el agua. Ahí tienen ustedes el caso de Rebeca, que fue la esposa de Isaac y que tuvo un encuentro precisamente allí en el pozo cuando iba por el agua con el enviado de Abraham, con el siervo de Abraham. Normalmente iban las doncellas. Entonces, ¿por qué si era doncella, Jesús le preguntó, manda o ve a traer a tu marido? Claro, yo quiero continuar platicando con respecto a esta hora sexta. En el Evangelio de Juan, repetimos, la hora décima son las 10 de la mañana. De esta manera, las 12 del día es la hora duodécima, es decir, son las 12 del día. Y luego las 3 de la tarde es la hora tercera y las 6 de la tarde es la hora sexta. Y esto compagina muy bien con los relatos de la crucifixión de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y cuando estuvo en la cruz del Calvario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y un tiempecito más adelante cuando fue bajado de la cruz por Nicodemo y por José de Arimatea. Bueno, entonces, por esta ocasión, dejemos de pensar en que la hora sexta era la hora llena del calor
en donde nadie se paraba por el pozo porque era muy intenso el calor, y entonces que era la hora en que esta mujer aprovechaba para salir por el agua, en donde nadie la vería porque todos criticaban su inmoralidad y su vileza y su vida pecadora. Bueno, y que Jesús precisamente estaba cansado porque eran las 12 del día, tenía mucho calor y se sentó en el pozo. Esa es una versión, ese es un pensamiento que han puesto en nuestro corazón por décadas, hermanos. Pero gracias a Dios que hay otros hermanos que también nos ilustran con otra perspectiva, otro enfoque, otro punto de vista, y nos enseñan entre ellos. Pues ya saben ustedes, yo siempre cito a la Cueva, el Nuevo Testamento interlineal, la Cueva, que en el capítulo 4 tiene esa nota precisamente en donde dice que la hora sexta son las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque Juan adoptó el horario romano, no el de los hebreos ni el de los griegos. Entonces, si era la hora sexta, pues de todos modos también se vale que a la hora sexta esta mujer haya ido por el agua, y que Jesús, después de caminar casi todo el día, pues también estuviera cansado del camino y tuviera sed. Y que los discípulos ahí pudiera ser un poquito de problemático pensar que a esa hora a los discípulos se les haya ocurrido ir a comprar para comer. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Si bien es cierto que la hora que a las 6 de la tarde se terminaba el día hebreo, el día judío, pero no significa que a esa hora ya estaban todos durmiendo, ¿no? O que a esa hora sí iban a dormir. No, a lo mejor todavía en los lugares en donde vendían pan, en donde vendían comida, todavía estaban abiertos para la hora de la cena. Bueno, el caso está que no hay nada de discrepancia. Lo que sí discrepa es no hacerle caso a los hermanos que han hecho estudios más profundos de la palabra de Dios y que están de acuerdo en que el Evangelio de Juan, y Juan, el escritor, adoptó el horario de los romanos, y para ellos la hora décima pues era las 10 de la mañana. La hora duodécima eran las 12 del día, y de esta manera la hora tercera eran las 3 de la tarde y la hora sexta eran las 6 de la tarde. Entonces, partimos del hecho de que esta mujer llegó a las 6 de la tarde y Jesús estaba ahí sentado en el pozo de Jacob. Bueno, pero ese es un señalamiento importante, interesante, unido a que Jesús, cansado del camino, se sentó ahí y vio venir a una mujer. Dice que cuando Jesús le dijo, dame beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿no? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan anota esta frase que dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Acuérdense ustedes, hermanos, que Samaria fue habitada por personas que mandaron los asirios cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo precisamente a Siria, y entonces los asirios enviaron pobladores de diversas naciones para que fueran a vivir en Samaria. Y entonces, cuando después de que se llevaron cautivos a los israelitas, y que más adelante, en el año 586, se llevaron cautivos a los judíos para Babilonia, estos a su regreso, pues también encontraron a los samaritanos, ¿no? Y no se trataban entre sí, es decir, había un antagonismo, no querían cruzarse con los samaritanos. Había cosas muy feas que los judíos decían de los samaritanos. Por ejemplo, decían, si tú aceptas de los samaritanos un vaso de agua, o que te den de beber agua, haz de cuenta que has comido carne de puerco, carne de marrano, y que es una maldición para ti. Entonces, imagínense ustedes ante un ojo fariseico, ante un ojo de un judío, de un corazón endurecido y antagónico en contra de los samaritanos,
Imagínense al tierno Jesús, al Hijo de Dios, pidiéndole a la mujer samaritana, dame de beber. Si la mujer samaritana se extrañó, pero no actuó groseramente. ¿Por qué me pides de beber? A ver, ¿en qué quieres que te sirva el agua? Porque en esta extrañeza que tenemos, en esta discrepancia que hay entre ustedes y nosotros, pues no puedes beber de mi cucharón de agua. No puedes beber directamente de mi núcula de agua. Entonces, ¿en dónde quieres que te sirva yo agua para beber si no traes ahí un recipiente para que yo te sirva el agua? Ese grado llegaba la falta del trato entre judíos y samaritanos. Soy mujer samaritana. Y entonces dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Textos muy hermosos que no vamos a comentar muchos porque queremos hacer una reflexión breve, hermanos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua. No tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? La mujer seguía pensando físicamente. Jesucristo estaba hablando espiritualmente. La mujer no le entendía porque las palabras de Jesucristo eran espíritu y eran vida. Y entonces la mujer seguía pensando terrenalmente, no había puesto todavía sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que le dice, el pozo es hondo y no traes ningún recipiente. Tú no traes tu múcura para sacar agua. Yo sí tengo mi múcura. Mira, aquí está mi mucurita sobre la barda del pozo, se me va el nombre, sobre el brocal del pozo. Aquí tengo mi mucurita y a la hora que yo quiera puedo sacar agua. Acuérdense, hermanos, que a las doncellas las mandaban por el agua, a las mujeres vírgenes. Bueno, y dice, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, el agua de este pozo que tú mencionas, mis respetos para él, pero era un hombre común y corriente, más corriente que común. Jacob era un hombre totalmente de esta tierra y él les hizo este pozo, pero el agua está estancada. El agua está estancada. Tiene que llover para que para que el pozo se llene, pero ahí se queda limitada el agua. No es agua viva. ¿Cómo distinguían los judíos y los samaritanos el agua viva del agua estancada? Bueno, pues el agua estancada era la de los pozos, que estaba totalmente limitada. Eran como fuentes, vamos a decirlo así, pero el agua estaba estancada. Entonces, ¿cuál era la fuente? ¿Cuál era el agua viva? Pues era el río. Era el agua del río, el cauce, la corriente, la turbulencia, cuando el río suena, cuando el río va, o las fuentes cuyos flujos de agua se convertían en arroyuelos, como tenemos en la Biblia también el torrente del Cedrón, que cuando llovía eran verdaderas corrientes, eran verdaderos rápidos en el torrente del Cedrón, que iba desde el monte Tabor hasta el Monte Carmelo, en la ladera del Monte Carmelo, y desembocaba al Mar Muerto. Bueno, había muchos ríos en Israel, pero el agua de los ríos y de las fuentes que corrían como arroyuelos, esa se conocía como el agua viva. Y Jesús le ofrece a la mujer agua viva, no agua estancada, no agua de hombres, no agua que retiene, no pozos que retienen la lluvia, no de esa agua hecho el pozo por el hombre, no, sino el agua que yo te daré será una fuente que salte para vida eterna.
versículo 16. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Este es otro punto bastante difícil, porque nos han enseñado, como dije al principio, o hace rato dije, que nos han enseñado que esta mujer literalmente tuvo 5 maridos. Pero yo insisto, la costumbre de los pueblos era mandar a los pozos por el agua con su mucurita, con su múcura, con su cántaro, a las mujeres doncellas. Acuérdense de cuando Moisés llegó ante el pozo al cual las hijas de Jetro habían ido por agua. Era pura doncella también. Y por eso Moisés les ayudó a mover la piedra del pozo, y lo mismo hizo Jacob. Entonces, eran doncellas. No perdamos de vista esto, porque en los pueblos la costumbre era algo de veras profundo, ¿no? De arraigar a las costumbres y muy respetadas además. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice, llama a tu marido? Si era una doncella, vamos a partir de ese pensamiento. Si era una doncella porque había ido por el agua a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde vas si no tienes por qué sentir ningún temor de la demás gente? ¿Por qué vas a las 6 de la tarde? Bueno, hermanos, Jesús le dijo, dame de beber y trae acá a tu marido. Mis hermanos, Jesús había estado cansado. Y no es que estuviera hablando cosas incongruentes, para nada, mis hermanos. Jesús muy mesurado, muy radical también, siempre directamente al grano. ¿Por qué? Porque Él quiere ayudar. Él quiere salvar. No fue ahí de balde. No fue ahí por caprichos del destino. Dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, Samaria era como un pueblo de enemigos de los judíos. Y Jesús, al pasar por esos caminos, estaba exponiendo su vida, estaba arriesgándose de que una turba de samaritanos saliera y los agrediera a él y a sus discípulos. Pero era el Hijo de Dios y él tenía un propósito muy grande que escapa a nuestro pensamiento, pero es Dios, es el pensamiento de Dios, es el designio de su voluntad, es el amor de Dios manifestado, expresa y literalmente por amor a una mujer y a un pueblo que estaba siendo despreciado por los judíos, pero estaba cansado. Ahora, esta característica tan humana, tan física de Jesús de haberse cansado, me recuerda también a otro varón de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de David? ¿Qué les parece si lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21? Vamos a abrir nuestra Biblia o a continuar la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 15, está un poquito antes, capítulo 21, segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Hermanos, aquí David tenía aproximadamente 60 años. Era muy arriesgado que David saliera todavía con esas características de edad, saliera a la guerra y sobre todo contra los filisteos que lo odiaban a muerte, ¿no? Entonces, dice el versículo 15 que leímos que David fue con sus siervos y pelearon con los filisteos, pero David se cansó. Así como Jesucristo, ¿no? Jesucristo cansado del camino y aquí David
cansado de la batalla, cansado de la batalla. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, hermana de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Es decir, el sobrino de David entró al quite y mató a este gigante filisteo. Pero a partir de ese entonces, hermanos, dice la Biblia, la palabra de Dios, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Qué hermoso texto, hermanos. David era considerado la luz en Israel, el cantor de Israel, el salmista de Israel. Él, a los 60 años, todavía se atrevió a salir a pelear y habían estado teniendo gran éxito hasta que un gigante lo atacó, pero su sobrino, un joven, él fuerte, corpulento, audaz, se metió al quite y mató al gigante. Pero entre todos sus soldados, David, dijeron, así nos haga Dios y aún nos añada, pero tú, David, no vuelves a salir a la batalla. ¿Por qué? Dios no lo quiera y apagues la lámpara de Israel. Tú eres la luz, tú eres la luz. No puedes todavía morir porque eres la lámpara de Israel. Eres palabra de Dios para Israel, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así era considerado, hermanos, el rey David, la palabra de Dios en David para el pueblo de Israel. Bueno, este hombre, al igual que Jesús en Juan capítulo 4, el rey David se cansó. Y gracias a Dios tenemos este hermoso pasaje. Una persona más que, al igual que Jesucristo y que David también se cansó, pues fue ni más ni menos que Moisés. Lo leemos en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Voy a hacer la lectura, hermanos. Dice el versículo 8 de Éxodo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Otro varón de Dios, grandioso él, no a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pero grandioso, humanamente también se cansó. Él levantaba sus brazos y quienes hemos hecho esto de levantar los brazos cuando alabamos a Dios o cuando oramos, pasan algunos minutos, hermanos, y ya tienen ganas de bajarlos porque pesan los brazos, ¿no?
y así se encontraba él orando, y no por unos minutos, por horas enteras. Y cada vez que él levantaba las manos para orar, entonces prevalecía Josué sobre Amalek, y ellos, la victoria parecía para ellos, ¿no? Pero de repente Moisés se cansaba, bajaba sus brazos, y entonces prevalecía Amalek sobre Josué. Entonces Ur y Aarón tuvieron la idea de poner una piedra para sentarlo, y después ellos, cada uno le sostenía cada brazo para estar así en lo alto, los brazos sostenido por Ur y sostenido por Aarón. Qué bonita figura, qué ilustración tan maravillosa, qué enseñanza tan profunda, hermanos. Cansado del camino, cansado de la batalla, no vuelves a salir a la batalla, David, porque no sea que apagues la lámpara de Israel. Y ahora tú, Moisés, si tú levantas las manos, Josué prevalece en contra de Amalek, pero si tú las bajas por el cansancio, Amalek prevalece en contra de Josué, y no queremos que se lleve la victoria. Así que Ur y Aarón, ahí están, le ponen un asiento. Siéntate aquí, Moisés, y levanta tus brazos y nosotros te vamos a sostener. Vamos a unir nuestra fuerza a tu fuerza, y entonces vamos a prevalecer. Y dice la palabra de Dios que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bueno, este Jesús, cansado, está platicando con una mujer, y yéndose a lo profundo del conflicto en la vida de esta mujer, le dice: llama a tu marido. Pero, hermanos, yo no quiero pensar en esta ocasión que el conflicto de la espiritualidad, de la vida espiritual de esta mujer, era la fornicación, era la vileza o la inmoralidad de una vida en donde había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido. Porque sigo pensando en que ella era una doncella. Y pienso, igual que otros tantos consiervos, hijos de Dios, que creemos que esta mujer era una doncella, y que Jesucristo está hablando con ella en el punto de la adoración, hermanos. Si regresamos otra vez al Evangelio de Juan, al capítulo 4, Jesús está hablando con ella en el punto de la adoración, cuando le dice: mujer, créeme que, créeme, dice el versículo 20, dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, en el punto que aborda Jesucristo, consecuentemente a cuando le dijo: 5 maridos has tenido, y ahora tienes nuestro marido, y que estamos hablando ahora del tema de la adoración, mis hermanos, creemos que Jesucristo se estaba refiriendo a la idolatría de la mujer, juntamente con todos los samaritanos, que no había necesidad de esconderse de nadie, porque todos participaban de los mismos pecados, del pecado de la idolatría. Miren, hermanos, cuando el territorio de Samaria fue invadido por los asirios, y que después mandaron a sus habitantes de distintas naciones, llegaron ahí babilonios, llegaron de la región de Cutá, llegaron de la región de Abá, llegaron de la región de Hamad y de las ciudades de Serfaín. Estas 5 poblaciones, estos 5 territorios, llevaban su propio Dios. Entonces se establecieron en el territorio de Samaria, y sí reconocieron a Jehová como Dios, pero también metieron los cultos, cada pueblo, cada raza, diríamos, de Babilonia, Cutá, Abá, Hamad, Sepharvaim, todos ellos metieron a su Dios. Entonces,
la herencia de los samaritanos era adorar a 5 dioses y que en el lenguaje de Babilonia eran sus maridos. Babilonia tenía su dios, Ptah tenía su dios, Abá tenía su dios, Hamat tenía su dios, Sefarbaín también tenía sus dioses y tenía su dios. Y entonces, para ellos, esos dioses eran como los maridos de las mujeres. Porque las mujeres eran sacerdotisas en esos santuarios, en esos templos. A lo mejor la mujer había hecho ya un alto en su vida y decir, bueno, ya yo me quito de la idolatría y ahora abrazo al Dios Jehová, al verdadero Dios Jehová. Pero Jesús les dice, el marido que ahora tienes, porque Jehová es marido del pueblo de Israel y marido de Samaria, este marido que tienes no es tu marido, o este hombre con el que vives no es tu marido. Entonces, quieres vivir con Jehová Dios, pero Jehová Dios no es tu marido. 5 maridos has tenido, es decir, le has rendido culto a 5 dioses, que son tus Baales, que son tus maridos. Y ahora quieres venirte a Jehová, pero Jehová no es tu marido, es marido de Israel, de los judíos, del pueblo descendiente de Abraham. Ella pudo haber objetado y pudo haber dicho, es que nosotros somos también descendientes de Jacob. Nosotros somos el pueblo de Jacob, porque somos descendientes de José, de Manasés y de Efraín. De ahí descendemos nosotros. Entonces, hermanos, considérenlo esto. 5 maridos has tenido, son 5 dioses a los cuales tú, por tradición de toda tu familia y de todos los samaritanos, le has rendido a culto, le has rendido adoración a esos dioses que son tus maridos. Ahora vives en otra adoración con otro que no es tu marido, porque es Jehová. Jehová es marido del pueblo de Israel, su esposa es Israel, no es tu esposo, no es tu marido. Ahora vives con él. ¿Quieres tú volverte para adorar a Dios? Ya no quieres adorarlo en este monte de Gerizim, ahora quieres adorarlo en el monte de Sión. Está bien lo que quieres hacer, pero aquí está la verdad que yo te voy a revelar. Porque la mujer le dijo, Señor, yo al igual que muchos, estamos esperando al Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará. La traducción literal de la palabra declarar es la palabra mostrar. Ese es un significado que muchos le tienen miedo y en alguna ocasión les voy a platicar por qué. Pero literalmente en el interlineal de la cueva, la palabra declarar es la palabra mostrar. Por eso cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 4 dice la palabra griega que el diablo le mostró a Jesucristo todos los reinos de la tierra, ¿por qué los traductores no pusieron declarar si es la misma palabra que mostrar? Porque no les afectaba en nada, ¿no? No había ningún compromiso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo leeríamos si dijéramos, y el diablo le declaró todos los reinos de la tierra? ¿Qué? No tiene nada de extraordinario eso, ¿no? Pero ahí la Reina Valera sí tradujo, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra en griego significa mostrar, esa palabra que se traduce como declarar. Entonces, aquí la mujer está diciendo, cuando el Mesías venga, cuando el ungido de Dios venga, cuando Cristo venga, Él nos va a mostrar todas las cosas. Ajá. Dice el versículo 25, hermanos, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará. Yo prefiero que traduzcamos, nos mostrará, porque eso fue lo que hizo Jesucristo.
No se la llevó haciendo puras declaraciones, puro verbo, pura palabra, puras conferencias, puros mensajes. No, no. Mostró, literalmente mostró el amor de Dios. Literalmente mostró la sabiduría de Dios. Mostró la gracia, porque dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque la gracia vino por medio de Jesucristo, así como la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esto también lo dejamos anotado. La mujer le dijo, Señor, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Él nos va a mostrar todas las cosas. Y entonces Jesús hace lo que no ha hecho con nadie más. Con ningún hombre, ni con Nicodemo, ni con nadie más ha hecho esto Jesús. Y le dice, yo soy el que habla contigo. Yo creo, hermanos, que Jesús se reveló a esta mujer como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Cristo, porque la mujer no dijo, yo sé que va a venir el Mesías, que es un guerrero poderoso y que nos va a dar la libertad en contra del Imperio Romano y que va a establecer su propio reino aquí en la tierra y vamos a ser liberados de nuestros enemigos y vamos a ser bendecidos. Yo espero a ese Mesías. Yo espero al Mesías libertador. Yo espero al Mesías rico, poderoso, lleno de todos los tesoros mayores que el de Salomón, y vamos a ser la potencia número 1 aquí en la tierra, y todos van a venir a rendirse ante este Mesías que va a venir. No, la mujer no dijo eso. No, la mujer dijo, yo sé que va a venir el Mesías y él nos mostrará todas las cosas. Pues ante esta mujer con esta fe tan sencilla como de un niño, una fe tan sencilla como de un infante que cree en su Padre, que cree en su Dios, que cree en el Hijo de Dios, a ella sí le digo, yo soy el que habla contigo. Dice el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Versículo 27, versículo 28. Entonces la mujer dejó su múcura y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Hermanos, con este pensamiento quiero terminar esta reflexión. La mujer dejó su múcura porque textualmente en el versículo 25, cuando la mujer escucha de Jesús en el 26, yo soy el que habla contigo. 27 dice, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué pregunta o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. La palabra, un hombre que me ha dicho, la palabra dicho es evangelio. Esta mujer llevó el evangelio de Jesucristo a todas las personas de Sicar y todos los samaritanos que quisieron escuchar a Jesucristo. Dejó su múcura ahí en el pozo porque le urgía, hermanos, anunciar el evangelio de el Mesías, del ungido, del Cristo, que ahora les iba a mostrar todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que muchos creyeron en Jesucristo. Y no solamente por lo que la mujer les dijo, sino porque ahora con sus propios ojos veían cómo Jesús demostraba que Él era el Cristo. Hermano, a mí me maravilla, me asombra la fe de esta mujer, que ella no esperaba un guerrero como Mesías, no esperaba un líder político, no esperaba a un hombre inmensamente rico,
No esperaba a un hombre inmensamente sabio. Dios tenía todo eso, Dios tiene todo eso, pero ella esperaba a el Mesías, el Hijo de Dios, que les iba a mostrar todas las cosas con respecto a la adoración a Dios. Y su sed, la sed de la mujer, fue satisfecha con el encanto de las palabras de Jesucristo. ¿Tú crees que haya sido una mujer inmoralmente vil porque 5 maridos había tenido? ¿O crees que era una doncella que había sido víctima de la herencia, de la idolatría, y que había tenido 5 maridos porque eran los dioses a los cuales tenían que adorar? Y que ahora que quería adorar a Jehová, Jesucristo le dijo: Jehová no es tu marido, Jehová es el marido de Israel. Hermanos, me encanta esta reflexión. No sé si ustedes puedan abrir su entendimiento para esta forma de pensamiento que ustedes pueden encontrar, hermanos. En muchos lugares hay hermanos que ya piensan así y que reflexionan y hay honestidad. No se trata de inventar cosas, hermanos. Se trata de escudriñar la Sagrada Escritura. Porque recordémonos que Samaria no merecía la conflagración de la cual era víctima. Me estoy refiriendo a una batalla escarnecedora, ¿no? Una batalla de escarnios que los judíos hacían sobre ellos, sobre los samaritanos. No olvidarnos que cuando se establecieron en Samaria, allá por el año 700 antes de Cristo, ellos también buscaron adorar a nuestro Dios, pero junto con este Dios Jehová, también adoraban a sus propios dioses que traían de otras naciones. Que Dios nos bendiga. Cerremos un poco nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, yo te he recibido como mi Mesías, como mi ungido, como el ungido de Dios, como mi Salvador, como mi Cristo. Te he recibido en mi corazón, porque tú me has mostrado a través de tu palabra todas las cosas. No solamente me las declaras, sino que me las muestras. Por eso, Señor, estoy feliz de caminar junto contigo y de que juntos, Señor, vayamos por el camino, aunque nos cansemos, aunque tengamos batallas, Señor, aunque tengamos luchas y guerras, y aunque nuestra armadura se desgaste, y aunque andemos sedientos en el camino, pero vamos a sumergirnos, Señor, contigo, en tu corazón, en donde está el agua de tu espíritu. Esa agua que tú nos has dado a nosotros por tu palabra. Esos ríos de agua viva que corren en nosotros por la palabra que nos has dado, con el entendimiento que tenemos en ti por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.